¿Qué tal? ¿Cómo están? Estamos este martes en Caretas Digital, como todo el país y Lima en particular, especialmente afectados por esta decisión de inmovilización ciudadana, este toque de queda anunciado por el presidente Pedro Castillo a la medianoche, con muy pocas horas, incluso no solamente para que los niños, las niñas se enteren antes de ir al colegio, sino las consecuencias que estamos viendo relacionadas con el comercio, con la economía, con los trabajadores que expresan su indignación desde varios puntos del país y de la capital. Y claro, no es una situación para reírse esta, pero me es inevitable citar un meme que hace poco ha salido un chiste de un comunicado de la Asociación de Saqueadores del Cerro, me parece que es el Cerro San Cristóbal, ¿no? O, de los cerros de Lima, que señalan que suspenden pues sus saqueos programados para hoy debido pues al anuncio de inmovilización del gobierno. Este chiste viene a colación porque en realidad el único motivo, digamos, más identificable que tenemos hasta ahora para justificar una medida tan extrema como la que ha tomado el gobierno, lo ha enunciado el congresista Jorge Montoya sobre supuestos reportes de inteligencia que han sido refrendados por el ministro de Educación, el señor Serna, y por el ministro de Ambiente, el señor Modesto Montoya, sobre efectivamente que en este Consejo de Ministros se citaron reportes de inteligencia que hablaban de saqueos generalizados para la capital. Si esas son las razones, pues cómo nos estamos manejando. No se supone que las protestas se administran y por supuesto habría que ver bien cuál es la procedencia de estos informes de inteligencia. Para empezar, vamos a conversar con alguien que sabe mucho de esta materia, Rubén Vargas. No solamente es ex viceministro del Interior, tiene también mucha experiencia en todo lo que es cultivos ilícitos, ha estado al frente de Vida, que es otra área, por supuesto, de controversia hoy mismo. Y Rubén, te agradecemos, como siempre, por acompañarnos. Pero la primera pregunta iba por allí. A ver, un editorial que estamos publicando en Caretas da cuenta de que la DIGEMIN, ¿no? La Dirección General de Inteligencia del Ministerio del Interior, está prácticamente descabezada, ha tenido como 4 jefes en un mes. Hemos visto lo que es la DINI, que va de tumbo en tumbo, sencillamente. No sé si la DIRIN de inteligencia de la policía esté funcionando tan bien como para poder detectar y alertar de esta organización de saqueos. ¿Qué piensas al respecto sobre la justificación de esta medida? Quique, gracias por la invitación. Un placer estar con ustedes. A ver, creo que el gobierno se asustó con un fantasma. El día de ayer, en efecto, se han producido manifestaciones bastante radicales en el interior del país y también algunos actos vandálicos que se han utilizado esos actos vandálicos para generalizar e infundir mucho miedo en los principales mercados de Lima. Entiendo que se cerró el centro comercial de Gamarra, todo el cuadrante de Gamarra, se cerraron el mercado de Santa Anita, los mercados de abasto de productores, y así todos los grandes mercados se regó la idea de que podrían ser objeto de asaltos masivos, siguiendo un poco la línea de lo que se ha visto, estos, insisto, actos vandálicos, 2 o 3 actos vandálicos, uno en Ica, otro en la Panamericana Sur, y entiendo que el tercero, no recuerdo, pero también ha sido en provincia. Entonces, creo que alguien ha tenido, digamos, mucha destreza en infundir ese miedo, en levantar ese fantasma, y el presidente y el gabinete se asustaron con ese fantasma. Es más, yo podría señalar de que los actos vandálicos que se generan en un partido entre la U y Alianza a veces son más violentos de los que se vio ayer. Y obviamente que eso no amerita, no genera, no tendría por qué ser el argumento para restringir derechos fundamentales, y es más, para decretar una inmovilización social obligatoria como el que ahora ha dispuesto el gobierno. Entonces creo que tiene mucho que ver con esa impericia de analizar, de tener lecturas suficientes de los informes de inteligencia. Creo que tiene mucho que ver con esa mediocridad en el que estamos viendo ahora a todo el gobierno. Tiene que ver también, Quique, con esa falta de brújula
y la falta clamorosa de liderazgo de parte del presidente de la República, especialmente en contextos, en coyunturas como las que ahora estamos observando. Tiene mucho que ver también, Quique, con ese asalto que se ha registrado, que estamos registrando de sectores del partido de gobierno, de amigotes del presidente, a los distintos estamentos de gobierno, no solamente del Ejecutivo, sino a los distintos organismos que tendrían que tener una reacción, una respuesta, un trabajo mucho más técnico y a partir de allí evitar que se generen estos fantasmas que como ahora estamos viendo, les han asustado al presidente y a su gabinete. Entonces tiene que ver con muchas cosas, pero en conclusión, finalmente, Quique, creo que el gran problema es que no tenemos un presidente, no tenemos un líder que entienda lo que está pasando en el país y que tome las decisiones para enfrentar, para revertir estos problemas que están afectando ya no solamente a derechos, sino que están afectando directamente al bolsillo de los peruanos y especialmente de los que menos tienen. Es muy importante la descripción que haces, porque, a ver, esta incapacidad, ¿no?, del presidente, que lamentablemente pues ya es conocida, no estamos aquí, digamos, especulando, ¿no?, y siendo muy, muy duros, ¿no?, con la gestión que ha demostrado el presidente. Esta incapacidad es lo que en última medida permite lo que sería el vandalismo contra el Estado, que también describes, porque ese asalto contra el Estado son realmente actos vandálicos que uno dice, bueno, no tienen mayores consecuencias más allá de que yo pueda poner a mi gente, copar el Estado. No solamente estamos hablando de interior, estamos hablando de agricultura. Publicábamos ayer lo que estaba pasando con los fertilizantes. Esto lleva hace meses. Transportes y comunicaciones, donde hay denuncias de corrupción, lo que acabamos de ver en salud, etcétera, etcétera, etcétera. Y esto evidentemente redunda en la calidad misma de las decisiones que se toman. Tú que has estado donde las papas queman, sería importante que nos puedas ayudar a subrayar ese punto. Me parece sumamente fundamental, porque así la audiencia se entera de, mira, el desmontaje del Estado que algunos estaban denunciando desde hace meses tiene consecuencias, pues, ¿no? Totalmente, tiene consecuencias directas en la forma como se gobierna y también tiene consecuencias directas, Quique, porque se generan espacios para que poderes fácticos, fuerzas fácticas de distinta motivación y naturaleza, vayan cooptando niveles del gobierno, especialmente en los puestos más sensibles para su beneficio propio. Estos poderes fácticos acá en el Perú tienen muchísimo que ver con las economías ilegales vinculadas especialmente a la minería ilegal, al narcotráfico, al contrabando, a la informalidad en el transporte público, ya sea local, interprovincial, etcétera, y a esta forma mercantilista de manejar el poder. Eso es lo que ahora estamos viendo, son ellos los que ahora están decidiendo en niveles importantes del gobierno. Y eso, por supuesto, lo saben todos, especialmente lo saben los que cometen trapacerías y saben que van a ser impunes, porque no hay quien los persiga, pues ellos se sienten con la absoluta, se sienten absolutamente impunes, sienten que tienen la carta libre, la cancha libre para cometer actos irregulares, actos ilícitos, porque saben que el gobierno o las cabezas nominales de las instituciones no la van a ver o forman parte de este negocio. Es una gran pena, Quique, pero lamentablemente lo que estamos viendo es una destrucción sistemática y a una velocidad de crucero de todo el aparato estatal. Tú comentabas al inicio de esta conversación de lo que está pasando en las direcciones de inteligencia o en las instituciones encargadas de manejar, de analizar información sensible. En efecto, como sabemos, la DINI fue rápidamente copada.
por personajes cercanos, por amigos cercanos al presidente de la República, no necesariamente con el perfil o la experiencia profesional para ese tipo de responsabilidades. Y también se ha intentado copar las oficinas, las direcciones de inteligencia de otros sectores como del interior. Entonces, si se tiene, digamos, esos parámetros de un manejo poco profesional de esas direcciones, de esa información sensible, entonces cualquier cosa se va a convertir en un escenario apocalíptico. Y más aún teniendo a un presidente que es absolutamente inexperto en estos temas, que tiene una supina ignorancia en los manejos de la inteligencia, entonces fácilmente se le va a llevar de las narices para que cometa equivocaciones como la que ahora estamos lamentando. Insisto de que en un partido del fútbol profesional entre las barras bravas se comete más actos de violencia de las que hemos visto ayer. Ojo, no estoy justificando lo que ha pasado ayer. Sin embargo, lo que pretendo es simplemente hacer un símil entre la violencia que generan las barras bravas cuando se enfrentan entre ellas con los supuestos saqueos descontrolados que se han producido ayer. Como insisto, no fueron descontrolados, fue más bien un fantasma que ha estado recorriendo muchos mercados y desde mi punto de vista es un fantasma construido adrede. Y el gobierno está siguiendo esa línea. Creo que ha cometido el primer gran error político el presidente Castillo y todo su gabinete. Cruzaron la línea de la constitucionalidad. Ha cometido un grave error político y creo que gracias a ese error político ahora la línea está bastante clara y todos los reflectores están dirigidos al Congreso. Si el Congreso no toma una decisión absolutamente urgente a partir de esta medida inconstitucional, desde mi punto de vista, ese pedido del que se vayan todos adquiere muchísima fuerza y sustento y probablemente sea ese el escenario que nos toque observar en las próximas semanas. Rubén Vargas tuiteaba ayer precisamente a las 5 de la tarde, el Congreso está a un paso de convertirse en un guaguaguasi o ayudar en la sucesión constitucional. El reloj se puso en cuenta regresiva. Se ha hablado efectivamente de la probable inconstitucionalidad de esta medida, porque la verdad es inédito, ¿no? O sea, yo hablaba con otros especialistas en la mañana, eso de paralizar la capital por una amenaza de paro, de movilización, es algo absolutamente inédito. O sea, estamos hablando de una megalópolis de 10 millones de habitantes y como señalas, todo indica acá lo que ha primado es ese miedo al fantasma. Observas, a ver, el escenario que se abre es el posible escenario de una vacancia, de un juicio político, de que la calle presione por la renuncia, de que la señora Boluarte, porque hablas de la sucesión constitucional, asuma finalmente la presidencia de la República. ¿Está preparada la señora Boluarte para eso? Hay que reconocer que tampoco ha dado grandes señales de vida la vicepresidenta al respecto, ¿no? Mira, creo que va a depender mucho de lo que ocurra ahora en el Congreso, en esta reunión que se ha señalado entre el presidente, parte de su gabinete y la mesa directiva, más los portavoces de las bancadas del Congreso. Creo que esa reunión es absolutamente importantísima en este contexto. Creo que si lo que vamos a observar es que el presidente y la mesa directiva del Congreso salen abrazados y festejando un acuerdo, creo que va a ser inevitable el que se vayan todos. Creo que el Congreso está en un clarísimo dilema y tiene que tomar una posición, una decisión, y de eso dependerá la forma en que se haga la sucesión constitucional. O las calles seguramente que van a poner su cuota para que este drama de una vez termine. Me parece que lo que pase a las 3 de la tarde de hoy día va a definir mucho el curso de los siguientes días. Y vamos a estar, por supuesto, sumamente pendientes. Rubén Vargas, muchas gracias por acompañarnos hoy en Caretas. Vamos a seguir el minuto a minuto, la hora a hora. Y, bueno, ojalá tengamos una conversación en mejor tono, entonces, en las próximas semanas. Gracias, Rubén, por estar con nosotros. Encantado, Kike, encantado. Un fuerte abrazo. Gracias. Adiós.